Hola, este video va a tratar de uno de los mayores escándalos geopolíticos del siglo XX, en plena Guerra Fría, donde incluye la revolución de Nicaragua y las inescrupulosas acciones de la CIA para derrocar al gobierno sandinista, que eran apoyados por la Unión Soviética. Y ustedes saben que el tío Sam no iba a permitir que senda amenaza se instalara en su patio trasero. Por favor, antes de empezar, dale like, suscríbete y clique en la campanita para que sepas de los últimos videos que hago y comenta algo para que el algoritmo trabaje. La dictadura de Somoza. La historia de la familia Somoza en Nicaragua es una de las dictaduras más largas, corruptas y represivas de América Latina. Todo comenzó en 1936, cuando Anastasio Somoza García, jefe de la Guardia Nacional creada por Estados Unidos, ejecutó un golpe de Estado tras haber ordenado el asesinato del líder rebelde Augusto Sandino. A partir de ese momento, el poder en Nicaragua se transformó en un negocio familiar, repartido entre el padre y sus dos hijos, Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle, quienes se turnaron la presidencia durante 43 años, de 1936 a 1979. El régimen somocista se sostuvo sobre tres pilares fundamentales: el control absoluto y corrupción, donde la familia convirtió al Estado en su finca privada, acapararon grandes industrias como bancos, producción de café, líneas aéreas y navieras, llegando a poseer hasta el 25% de las tierras cultivables del país. El punto máximo de indignación ocurrió tras el devastador terremoto de Managua en 1972, cuando Anastasio Somoza Debayle se apropió impunemente de la ayuda humanitaria internacional. La represión sangrienta, donde la Guardia Nacional operaba como un ejército privado dedicado a perseguir, torturar y asesinar a cualquier opositor político, estudiante, campesino o periodista que amenace el régimen. Respaldo incondicional de Estados Unidos. En el contexto de la Guerra Fría, Washington vio a los Somoza como aliados clave para su feroz anticomunismo, garantizándoles apoyo financiero y militar permanente a cambio de estabilidad geopolítica. Esa combinación de miseria popular, violencia estatal y corrupción desmedida fue la que terminó uniendo a toda la sociedad nicaragüense detrás del Frente Sandinista de Liberación Nacional, para derrocarlos finalmente en 1979. La Revolución Sandinista. Tras décadas de abusos, el descontento en Nicaragua llegó a su punto de quiebre. A finales de los años 70, la chispa que unió a toda la sociedad, desde campesinos e intelectuales hasta empresarios, fue el descaro del régimen de Somoza y el asesinato en 1978 del periodista opositor Pedro Joaquín Chamorro. La fuerza que canalizó este enojo fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional, una guerrilla de orientación marxista e izquierda inspirada en la figura de Augusto Sandino, el líder histórico que se había opuesto a la ocupación estadounidense en los años 30. El avance guerrillero fue imparable. En julio de 1979, tras una sangrienta ofensiva final y huelgas generales en todo el país, Anastasio Somoza Debayle huyó hacia el extranjero en un avión privado. 2 días después, el 19 de julio, las columnas combatientes del FSLN entraron triunfantes a Managua ante una multitud eufórica. La dinastía somocista había caído. Gracias por quedarte hasta acá. Te recuerdo que por favor le des like al video, te suscribas y clique la campana. Y escribe CIA si llegaste hasta acá. Continuemos. La alarma en Washington. Al tomar el poder, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, liderada por un joven Daniel Ortega, inició reformas profundas, nacionalizó los bienes de los Somoza, impulsó una masiva cruzada nacional de alfabetización y reformó el sistema de salud. Sin embargo, para Estados Unidos, y especialmente para la llegada de Ronald Reagan a la presidencia en el 81, la alienación del nuevo gobierno fue una enorme luz roja. Relaciones con la URSS y Cuba. Este partido sandinista comenzó a recibir asesores militares, armas y financiamiento de La Habana y Moscú. Miedo al efecto dominó.
En plena Guerra Fría, la Casa Blanca temía que Nicaragua sirviera como un puente para exportar la revolución marxista a otros países de Centroamérica, como El Salvador y Guatemala. Para Washington, tener un gobierno aliado de los soviéticos en Centroamérica era inaceptable. Y fue en ese momento cuando la administración de Reagan decidió que había que sacar a los sandinistas del poder a cualquier costo. La creación de la Contra y el bloqueo del Congreso. Con los sandinistas alineados con la Unión Soviética y Cuba, la administración de Ronald Reagan decidió tomar cartas en el asunto. Pero había un problema. La opinión pública estadounidense, traumatizada aún por la guerra de Vietnam, no iba a aceptar el envío de tropas de Estados Unidos a Nicaragua. La solución de Washington fue organizar una guerra subsidiaria o una guerra proxy. En 1981, el presidente Reagan autorizó en secreto a la CIA en reclutar, entrenar y equipar a un grupo paramilitar antisandinista. Este ejército insurgente, compuesto en gran parte por antiguos miembros de la temida Guardia Nacional de Somoza y por campesinos disidentes, fue bautizado como la Resistencia Nicaragüense, aunque todo el mundo lo conoció simplemente como la Contra. La guerra sucia y la reacción del Congreso. Desde sus bases secretas en las fronteras con Honduras y Costa Rica, la Contra lanzó una sangrienta campaña de sabotaje y guerrillas dentro de Nicaragua. Atacaron escuelas, centros de salud, puentes y cooperativas agrícolas. Para empeorar las cosas, la CIA no solo las financiaba, sino que participaba en las sombras. Agentes norteamericanos colocaron minas explosivas en los puertos nicaragüenses para cortar el comercio marítimo del país. Cuando la prensa estadounidense reveló estos sabotajes y las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por la Contra, la indignación llegó hasta el Capitolio. El Congreso de Estados Unidos, dominado por el Partido Demócrata, decidió frenar a la Casa Blanca. Entre el 82 y el 84 aprobaron una serie de leyes conocidas como la Enmienda Boland. La regla era simple y tajante. Quedaba estrictamente prohibido que la CIA, el Departamento de Defensa o cualquier agencia de inteligencia usara fondos del gobierno para financiar militarmente a la Contra. Oficialmente, la guerra secreta de Reagan se había quedado sin presupuesto, pero la Casa Blanca y la CIA no estaban dispuestas a rendirse ni dejar caer a sus aliados en Centroamérica. Si el Congreso no les daba dinero legal, tendrían que conseguir dinero sucio por debajo de la mesa. Y es aquí donde la lucha geopolítica contra el comunismo se cruza de frente con el negocio más lucrativo y oscuro de los 80, el narcotráfico, la CIA y la cocaína. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. El Congreso de los Estados Unidos le había dicho a la CIA ni un solo dólar más para la Contra, pero la CIA no se iba a quedar con las manos cruzadas. Necesitaban millones de dólares urgentes para seguir financiando a la guerra secreta. Así que miraron hacia el comercio más rentable de los años 80, la cocaína colombiana. Pero para que quede súper claro, no es que los agentes de la CIA anduvieran vendiendo bolsitas de ese polvito de la felicidad por la calle. Lo que hicieron fue algo mucho más astuto y peligroso. Crearon una red de protección. La cosa funcionaba así, en 3 pasos bien sencillos. Paso 1. Los nicaragüenses vinculados a la Contra, como un tipo llamado Danilo Blandón, traían toneladas de cocaína colombiana a Estados Unidos. Paso 2. Usaban la misma pista de aterrizaje y aviones de la CIA, y los aviones iban a Centroamérica cargados de armas y regresaban a Estados Unidos cargados de cocaína. Y paso número 3. Una vez en suelo estadounidense, esa droga se la vendían a capos locales de Los Ángeles, como el famoso Freeway, Rick Ross. Y aquí viene el golpe duro. Ross agarró esa cocaína, la convirtió en crack, una versión fumable, ultra adictiva y baratísima, y la metió de golpe en los barrios más vulnerables de los Estados Unidos. Mientras las calles de Los Ángeles se destruían por la violencia y la adicción al crack, millones de dólares en ganancias salían en maletines hacia Centroamérica para comprar fusiles y balas para la Contra. Y la CIA lo sabía perfectamente, pero cada vez que la policía o la DEA intentaban arrestar a estos traficantes, alguien
Desde arriba levantaba el teléfono. Decía que era un asunto de seguridad nacional y los dejaba libres para que siguieran operando. En resumen, a la CIA no le importó que sus propios ciudadanos se hundieran en la epidemia del crack con tal de conseguir dinero sucio para tumbar al gobierno de Nicaragua. La caída del negocio. Durante 10 años, esta operación secreta funcionó en las sombras. Nadie conectaba los puntos entre la epidemia del crack en Estados Unidos y la guerra civil en Nicaragua. Hasta que en 1996, un periodista cambió las cosas para siempre. Su nombre era Gary Webb, un reportero de un periódico local llamado el San Jose Mercury News. Webb pasó meses investigando, revisando documentos judiciales y entrevistando a los propios traficantes. En agosto de 1996, publicó una bomba periodística de 3 partes titulada Dark Alliance, o La Alianza Oscura. Por primera vez, un medio de comunicación revelaba con nombres y apellidos cómo la droga que destruyó comunidades enteras en Los Ángeles había servido para financiar a los paramilitares de la CIA. La noticia explotó como una bomba. La indignación en los barrios afroamericanos y en la opinión pública fue enorme. La gente exigía respuestas a la Casa Blanca. Pero la respuesta del sistema fue feroz. Los periódicos más grandes del país, como The New York Times, The Washington Post, en lugar de investigar más a fondo a la CIA, se enfocaron en atacar el trabajo de Gary Webb. Dijeron que su reportaje exageraba y que no tenía pruebas escritas de que la CIA hubiera ordenado directamente vender crack. La presión contra su periódico fue tan fuerte que sus propios editores le dieron la espalda. Webb fue desprestigiado, perdió su empleo y nunca más pudo volver a trabajar en el periodismo tradicional. Trágicamente, en 2004, Gary Webb se quitó la vida. Pero el tiempo le terminó dando la razón. Tras la presión mediática, el Congreso y la propia CIA tuvieron que hacer investigaciones internas. ¿Y qué concluyeron los reportes oficiales? Confirmaron lo más importante. La CIA sí sabía que sus aliados en Nicaragua estaban metidos hasta el cuello en el narcotráfico. Sabían que introducían cocaína a Estados Unidos y aún así los protegieron y bloquearon los arrestos de la DEA para no arruinar la operación militar. Gary Webb pagó el precio más alto por contar la verdad, pero gracias a su trabajo, hoy sabemos que en los años 80, en nombre de la lucha contra el comunismo, las autoridades miraron hacia otro lado, mientras la droga devastaba sus propias calles. El testigo clave, Celerino Castillo III. Para que no pienses que esto fue solo una teoría de un periodista solitario, hubo alguien dentro del propio gobierno de los Estados Unidos que intentó detener esta locura en tiempo real. Su nombre era Celerino Castillo III, o Cele, un agente especial de la DEA enviado a Centroamérica a mediados de los años 80. A Cele Castillo lo mandaron a El Salvador para combatir el narcotráfico. Su trabajo era vigilar el aeropuerto militar de Ilopango, un punto clave donde llegaba y salía la ayuda de Estados Unidos. Pero cuando Castillo empezó a investigar los hangares 4 y 5 del aeropuerto, se encontró con una escena surrealista. Aviones llenos de cocaína aterrizaban a plena luz del día. Los pilotos eran conocidos narcotraficantes y, al mismo tiempo, contratistas contratados por la propia CIA para llevarle suministros a la contra de Nicaragua. Castillo notó en sus informes los números de cola de los aviones, las fechas, los nombres de los pilotos y los kilos de droga. ¿Y qué pasó cuando le llevó toda esta evidencia a sus superiores de la DEA en la Embajada de Estados Unidos? La respuesta no fue un gracias por tu trabajo. Le ordenaron archivar los casos y no investigar más. Le dijeron directamente que no tocara esos hangares porque pertenecía a una operación encubierta de la Casa Blanca y la CIA. Frustrado al ver cómo la propia agencia antidrogas de Estados Unidos le daba impunidad a los narcos por razones políticas, Celerino Castillo terminó renunciando a la DEA. Años después testificó en el Congreso de Estados Unidos y publicó un libro contando todo lo que vio. Su testimonio fue una de las piezas clave que obligó al Departamento de Justicia a admitir años más tarde que la CIA sí sabía del narcotráfico y prefirió mirar hacia otro lado. Como el propio Castillo dijo años después, la guerra contra las drogas en Centroamérica era un chiste. La verdadera prioridad de Washington era financiar su guerra secreta.
Nicaragua, hoy en día. Para cerrar esta historia hay que mirar al presente, y la verdad es que Nicaragua vive hoy una de las tragedias políticas más cínicas e irónicas de la historia de América Latina. Aquel joven comandante revolucionario que en el 79 entró triunfante a Managua para derrocar a la dinastía de los Somoza terminó convirtiéndose en el nuevo dictador del país. Daniel Ortega regresó al poder por la vía electoral en el 2007, pero una vez adentro el libreto fue calcado al del pasado. La erosión democrática que cambió las leyes y la constitución para elegirse indefinidamente y concentrar todo el poder del Estado junto a su esposa Rosario Murillo. Represión sangrienta. En el 2018, cuando la población salió masivamente a las calles a protestar, la respuesta del régimen dejó más de 300 muertos a mano de la policía y grupos paramilitares. Persecución absoluta. Encerró a todos los candidatos de la oposición antes de las elecciones, encarceló periodistas, desterró líderes religiosos, cerró miles de ONGs, universidades y le quitó la nacionalidad a más de 400 nicaragüenses por el solo hecho de opinar distinto. Hoy en Nicaragua no hay democracia. El movimiento sandinista, que nació como un ideal de liberación contra una dictadura familiar, se transformó en una dinastía represiva que repite punto por punto los mismos abusos de los Somoza. Desde los tratos secretos de la CIA con narcotraficantes en los 80 hasta la dictadura actual de los Ortega Murillo, la historia de Nicaragua nos deja una lección brutal. Cuando el poder se vuelve absoluto y la geopolítica está por encima de las personas, las únicas víctimas que siempre terminan pagando las cuentas son los ciudadanos comunes. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Fueron justificadas las acciones de la CIA para eliminar al comunismo de Centroamérica? ¿O Nicaragua está peor bajo el gobierno de los Ortega, que años atrás prometían libertad y un cambio para el país? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y bueno, esto fue el Capillota Cuenta. Espero que te haya gustado y lo hayas visto hasta acá. Por favor, dale like, suscríbete y clique en la campanita. Comenta algo si quieres. ¿Qué tema quieres que hable la próxima? Y te dejo otros videos para que sigas pasando el tiempo. Gracias, chao.